El aroma de la carne chisporroteante llenaba el aire, mezclándose con la leve dulzura del césped recién cortado. Las risas resonaban a través del patio trasero, entrelazándose con el resplandor parpadeante de las luces de cuerda colgadas sobre el porche. Era una noche perfecta, cálida, relajada, llena de conversaciones fáciles y el tintineo de las copas. Mark Evans estaba cerca de la parrilla, con las pinzas en la mano, volteando filetes con una facilidad practicada. El chisguete rítmico de las llamas era relajante, casi meditativo. Siempre había amado organizar estas reuniones en el patio, rodeándose de buena compañía, compartiendo comida y sintiendo el zumbido reconfortante de la camaradería. Pero esa noche algo se sentía extraño. Al principio no pudo identificarlo, era una sensación molesta, como una picazón bajo la piel, algo acechando justo en los bordes de su percepción. Su agarre en las pinzas se tensó por un segundo antes de que lo sacudiera, ofreciendo una sonrisa cortés a uno de sus invitados al otro lado del césped. Su esposa, Lisa, estaba bajo el resplandor de las luces del jardín, con una copa de vino delicadamente sostenida entre sus dedos. Reía por algo que alguien había dicho, inclinando ligeramente la cabeza de esa manera effortless que siempre parecía ensayada. Lucía perfecta, demasiado perfecta. Mark la observó un instante más de lo necesario. Algo había cambiado en ella recientemente. No eran solo las noches ocasionales en que llegaba tarde ni la forma en que se había vuelto distante en sus conversaciones, era la manera en que lo miraba a veces, como si él fuera una obligación más que una elección. Y luego estaban los secretos. Una semana atrás, se había despertado en medio de la noche y encontró la cama vacía a su lado. A través de la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, había escuchado susurros, bajos y urgentes. Cuando entró en la sala, Lisa estaba sentada en el sofá, con el teléfono presionado firmemente contra su oído, su voz apagada. Cuando lo notó, dio un salto, literalmente saltó, antes de colgar rápidamente. Llamada de trabajo, dijo demasiado rápido, evitando su mirada. Ese fue el primer momento en que realmente lo sintió, la grieta en su fundamento. Y ahora, en este mismo instante, esa sensación lo arañaba de nuevo. Lisa lo miró, sus ojos se encontraron a través del césped por el más breve segundo. Él pensó que vio algo destellar en su expresión, culpa, miedo. Pero tan rápido como apareció, ella se giró, inclinando la cabeza hacia el hombre a su lado, Lucas Randall. Lucas era un hombre que prosperaba con la atención. Era del tipo que entraba en una habitación y esperaba que todas las miradas lo siguieran, que mostraba sus dientes perfectos y hablaba con una confianza que rayaba en la arrogancia. El tipo de hombre que tomaba lo que quería. Lisa se inclinó ligeramente hacia él, riendo por algo que había dicho. El sonido era demasiado brillante, demasiado ansioso. El agarre de Mark en las pinzas se tensó. Entonces, de repente, ella desapareció. Parpadeó, escaneando el patio. Un momento estaba ahí parada, al siguiente se había escabullido dentro de la casa, con Lucas siguiéndola. Una sensación helada y lenta se deslizó por sus venas. Algo no estaba bien, y por primera vez esa noche, supo que estaba a punto de descubrir exactamente qué era. El calor del aire de la noche de repente se sintió sofocante. El zumbido animado de la conversación, el tintineo distante de las copas, las explosiones ocasionales de risas de los invitados, todo se convirtió en un murmullo lejano, ahogado por el latido constante del corazón de Mark en sus oídos. Lisa se había ido, y Lucas la había seguido. Mark dejó las pinzas con una lentitud deliberada, inhalando profundamente por la nariz. Una voz insistente en el fondo de su mente susurraba que estaba exagerando, que podría no ser nada. Tal vez ella solo había entrado por otra bebida, tal vez Lucas había ido por lo mismo. Tal vez. No. El malestar en su estómago le decía lo contrario. Se giró para escanear el patio trasero, sus ojos buscando rostros familiares. Tom, uno de sus amigos más antiguos, estaba cerca del porche, bebiendo su cerveza. Sus miradas se encontraron y la expresión de Tom cambió. Él también lo había notado. Mark no tuvo que decir nada, Tom solo le dio un pequeño asentimiento hacia la casa, confirmando lo que Mark ya sospechaba.
Un lento suspiro escapó de los labios de Mark. Se movió, sus pasos medidos pero firmes, tejiéndose entre grupos de invitados con una indiferencia casual, como si no estuviera caminando hacia lo que bien podría destrozar su vida. La casa estaba tenuemente iluminada, el suave resplandor dorado de la cocina apenas llegaba al pasillo más allá. Los sonidos de la fiesta se desvanecían cuanto más se adentraba, reemplazados por una quietud inquietante. Sus pasos apenas hacían ruido al cruzar el umbral hacia el pasillo. Y entonces lo escuchó, un sonido que lo detuvo en seco. Un jadeo bajo, sin aliento. La voz de Lisa. El cuerpo de Mark se puso rígido. Giró la cabeza hacia el final del pasillo, donde la puerta de la casa de huéspedes, el pequeño pabellón junto al jardín con su propia entrada privada, estaba ligeramente entreabierta. Otro sonido, un gemido ahogado. Algo dentro de él se quebró. Se movió antes de que pudiera pensar, su cuerpo propulsado por algo primario, algo crudo. Su mano se cerró alrededor del picaporte, abriéndolo lo suficiente, y en el momento en que los vio, su mundo se derrumbó. Lisa, su esposa, ahorcajada sobre Lucas Randall. Sus manos enredadas en su cabello, los labios de él deslizándose por su cuello. Su vestido estaba subido, las manos de él aferrando sus muslos. No estaban solo escondiéndose, no estaban solo susurrando, no estaban solo coqueteando. Estaban completamente perdidos el uno en el otro. Su aliento lo abandonó en una exhalación lenta y constante. Por un momento, todo se sintió lejano, el sonido de su propio pulso, el peso en su pecho, el aire en sus pulmones. El mundo se desdibujó en los bordes, reduciéndose a esta visión singular e insoportable. Entonces Lucas levantó la cabeza y sonrió. La sonrisa de un hombre que sabía exactamente lo que había hecho. La sonrisa de un hombre sin vergüenza. Los puños de Mark se cerraron a sus costados, la tensión enroscándose dentro de él como un alambre demasiado tenso, listo para romperse. Y entonces Lucas tuvo la audacia de hablar. Bueno, murmuró, su voz cargada de diversión, parece que la fiesta acaba de ponerse un poco más interesante. Lisa, con los ojos muy abiertos y sin aliento, se congeló. Mark no dijo una palabra. Simplemente dio un paso atrás, se giró y se alejó. Pero dentro de él, algo había cambiado. Algo oscuro, algo definitivo. Los pasos de Mark eran firmes mientras caminaba de regreso al patio trasero, pero dentro de él rugía una tormenta. Su mandíbula estaba tan apretada que sentía que sus dientes podrían quebrarse. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, pero su expresión permaneció ilegible, una máscara de calma inquietante, del tipo que precede a la destrucción. Las risas y el parloteo de los invitados se intensificaron cuando volvió al resplandor de las luces de cuerda. El mundo exterior no había cambiado. La gente todavía reía, todavía chocaba sus copas, todavía disfrutaba del calor de una noche que para ellos era perfecta. Pero el mundo de Mark acababa de hacerse añicos. Y entonces el aire cambió. Un movimiento cerca del porche captó su atención. Lucas salió pavoneándose de la casa como si nada hubiera pasado, su camisa ligeramente arrugada, su cabello aún despeinado por las manos de Lisa. La arrogancia en su postura hizo que el estómago de Mark se revolviera con algo afilado, algo letal. Había esperado que Lucas se quedara escondido, que se escabullera, que al menos tuviera la decencia de evitarlo. Pero no, este hombre no tenía vergüenza. Lisa no estaba a la vista, lo que significaba que probablemente aún estaba dentro, tambaleándose. Pero Lucas estaba deleitándose en ello. Y entonces vio a Mark. Por un segundo, solo un destello, algo cruzó el rostro de Lucas. No miedo, no, sino un reconocimiento de lo que venía. Sin embargo, la sonrisa permaneció. Mark podía sentir los ojos de los invitados girando hacia él, percibiendo el cambio en el aire. Una tensión silenciosa se asentó sobre el patio como el primer trueno antes de una tormenta. Lucas exhaló una risita baja y sacudió la cabeza. Maldita sea, Mark, parece que hubieras visto un fantasma. Algunos invitados miraron entre ellos, dándose cuenta de que algo estaba mal. Las conversaciones se silenciaron. Mark dio un paso lento hacia adelante. Su expresión no cambió.
Adelante, dijo, su voz calma, casi demasiado calma, di lo que realmente quieres decir. Lucas inclinó la cabeza, esa sonrisa insoportable ensanchándose. Quería una audiencia, así que Mark le dio una. Algunos invitados más giraron la cabeza, sintiendo la gravedad del momento. Lucas pasó una mano por su cabello, enderezando su postura, jugando el papel del encantador instigador. Está bien, dijo con un suspiro burlón, te lo explicaré. Se inclinó ligeramente, lo suficiente para que solo Mark lo escuchara. Acabo de tener a tu esposa, murmuró, su voz cargada de diversión, y debo decir que ella. Mark no escuchó el resto porque en ese instante todo se desvaneció, el pasado, la amistad, la vida cuidadosamente curada que todos habían fingido que era real. Lucas esperaba furia. Esperaba que Mark perdiera el control, que golpeara primero, que hiciera una escena. Pero lo que no esperaba fue la sonrisa. Una sonrisa lenta, deliberada, escalofriante. Mark inclinó ligeramente la cabeza, su voz tan baja que apenas se escuchaba. Golpéame, dijo. Lucas parpadeó. ¿Qué? Mark se acercó más, lo suficiente para que la tensión zumbara entre ellos, calculada, controlada. Quiero que me golpees, repitió Mark, su voz suave, casi divertida. Adelante, veamos qué tienes. Lucas dudó. Había esperado ira, no esto, no la confianza inquebrantable de un hombre absolutamente, devastadoramente seguro de lo que venía después. La gente estaba mirando ahora, muchos de ellos. Los susurros se extendieron por la multitud. Lucas no podía retroceder, no con todos esos ojos sobre él, no con su orgullo en juego. Así que rió, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer que Mark hablara en serio. Está bien, dijo, dando un paso adelante, inflando el pecho. Tú lo pediste. Y entonces lanzó un golpe, una bofetada débil, torpe, patética, del tipo que viene de un hombre que nunca ha estado en una pelea real. Mark apenas lo sintió. Y fue entonces cuando todo cambió. La bofetada aterrizó, un movimiento débil, casi vacilante, del tipo que un hombre lanza cuando intenta impresionar a una multitud pero sabe en el fondo que ha cometido un error. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Lucas parpadeó. Los invitados, con sus bebidas a medio levantar, sus conversaciones olvidadas, miraron en silencio atónito. Algunos habían esperado que Mark explotara, que devolviera el golpe en un arranque de furia. Otros pensaron que Lucas golpearía más fuerte, que esto sería una pelea real. Pero lo que ninguno esperaba, lo que nadie vio venir, fue la reacción de Mark. Sonrió. No una mueca, no una smirk, una sonrisa lenta, deliberada, inquebrantable. La bravuconería de Lucas titubeó. La confianza, la arrogancia, la diversión engreída, todo vaciló solo por un segundo. Y ese segundo fue todo lo que Mark necesitaba. Su mano se movió en un instante, no un puñetazo, no un golpe desenfrenado, sino un agarre preciso, controlado, uno que años de entrenamiento en combate habían hecho sin esfuerzo. Lucas apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los dedos de Mark se cerraran alrededor de su muñeca, torciéndola lo suficiente para hacerlo tropezar fuera de balance. Su otra mano presionó contra el pecho de Lucas, empujándolo hacia atrás, no con fuerza, pero lo suficiente para hacerlo sentir pequeño, insignificante. La espalda de Lucas chocó contra la mesa del porche, derribando algunas botellas al suelo. El crujido agudo del vidrio rompiéndose envió una onda a través de la multitud. Alguien jadeó. Y entonces Lucas hizo lo peor que pudo haber hecho, entró en pánico. Se abalanzó sobre Mark, pero fue torpe, una agresión ciega sin control. Mark no se movió, no se inmutó. Simplemente dio un paso a un lado. El impulso de Lucas lo llevó hacia adelante, desequilibrándolo, y en ese instante Mark actuó. Un movimiento rápido, un giro de la muñeca, un pivote del pie, y Lucas Randall, el hombre que momentos antes había pavoneado por esta fiesta como si fuera el dueño del mundo, estaba de repente de rodillas. Su brazo estaba doblado en un ángulo antinatural, atrapado en un agarre tan firme que cualquier movimiento significaría dolor. Lucas dejó escapar un sonido gutural,
presa del pánico, su mano libre golpeando la muñeca de Mark en un intento desesperado por liberarse. Y entonces Mark habló, suavemente, peligrosamente. «¿Querías probar algo?», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Adelante, muéstrales». Lucas intentó liberar su brazo. Mark apretó su agarre lo suficiente. Lucas gimoteó. El sonido se extendió por la multitud como una onda de choque. Los invitados que momentos antes habían mirado con diversión ahora veían a Lucas de manera diferente. La forma en que se retorcía, la forma en que luchaba, este no era un hombre fuerte resistiendo, era un cobarde dándose cuenta demasiado tarde de que había perdido antes de que la pelea siquiera comenzara. «Dilo», murmuró Mark, su voz lo suficientemente baja para que solo Lucas pudiera oírlo. Lucas sacudió la cabeza frenéticamente. «Dilo». Los labios de Lucas temblaron, su respiración se entrecortó, y luego, roto, finalmente graznó, «por favor». Mark lo sostuvo allí un segundo más, dejando que el momento se asentara, dejando que todos vieran. Y luego, con la misma precisión calculada que había usado para derribarlo, lo soltó. Lucas colapsó en el suelo, humillado, sin aliento, destruido. Mark no dijo otra palabra. No necesitaba hacerlo, porque todos habían visto la verdad. Lucas Randall no era un luchador, era un fraude, un cobarde, y su caída en desgracia apenas comenzaba. Un silencio cayó sobre el patio trasero. La energía había cambiado, el aire cargado con el peso de lo que acababa de suceder. Las luces de cuerda arriba parpadeaban ligeramente, proyectando un resplandor inquietante sobre los rostros atónitos de los invitados. Nadie se movió, nadie habló. Lucas yacía en el suelo, su pecho agitado, su rostro retorcido en una mezcla de conmoción y humillación. No estaba herido, no físicamente, pero el daño estaba hecho. Su respiración venía en ráfagas cortas y superficiales mientras se empujaba lentamente sobre sus codos, parpadeando rápidamente como si intentara procesar cuán rápido había perdido. Pero Mark estaba tranquilo. Se alzaba sobre Lucas con esa misma compostura firme e inquebrantable, su expresión ilegible, su respiración controlada. Su presencia sola era suficiente para hacer que Lucas retrocediera ligeramente, aunque Mark no había hecho ningún movimiento para golpearlo. Esa era la peor parte. Mark nunca había necesitado lanzar un golpe real. Había destruido a Lucas sin levantar un puño con ira. El peso del momento no pasó desapercibido para los invitados. Todos lo habían visto, y peor aún, algunos lo habían grabado. Mark escuchó el leve sonido de un teléfono capturando la escena, el clic silencioso de fotos siendo tomadas, el zumbido inconfundible de un video grabándose. Esto ya no era solo una humillación privada, era evidencia. Lucas también pareció darse cuenta. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos recorriendo salvajemente a la multitud. Las mismas personas que habían reído con sus chistes, que una vez habían admirado su confianza sin esfuerzo, ahora lo miraban de manera diferente. Sus ojos ya no estaban llenos de diversión, estaban llenos de lástima. Y la lástima era peor que el odio. La garganta de Lucas se movió mientras tragaba con dificultad, sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba limpiarse el sudor de la frente. Intentó recuperar su sonrisa, decir algo que cambiara la energía a su favor, pero su voz lo traicionó. «Yo». Tosió ligeramente, forzando una risita aunque sonaba frágil. «Ustedes realmente». Nadie rió, ni una sola persona. Tom, de pie cerca del porche, sacudió la cabeza en silenciosa incredulidad. Una mujer cerca de la mesa de bebidas murmuró algo por lo bajo, empujando a su amiga. Algunas personas intercambiaron miradas de complicidad, sus expresiones entre incomodidad y vergüenza ajena. Lucas los había perdido, y lo sabía. Se giró desesperadamente, buscando a Lisa en la multitud, su última oportunidad, su única cuerda de salvamento. Pero Lisa no estaba allí. Mark vio el momento exacto en que la realidad lo golpeó. Ella no había corrido a su lado, no había intentado defenderlo, no había hecho nada. Porque, en el fondo, había apostado por el hombre equivocado. Mark dejó que esa realización se asentara antes de que finalmente hablara, suave, medido.
Deberías irte. Lucas se puso rígido. ¿Qué? Mark inclinó ligeramente la cabeza, su mirada afilada. Dije que deberías irte. Lucas abrió la boca para discutir, para contraatacar, para decir cualquier cosa que restaurara aunque fuera una fracción de su dignidad, pero no había nada más que decir. La fiesta había terminado para él. Sus movimientos fueron rígidos mientras se ponía de pie, sacudiendo la suciedad de su ropa en un débil intento por recuperar la compostura. Pero no engañaba a nadie. Ni siquiera miró a Mark mientras se giraba y se tambaleaba hacia la puerta. El silencio lo siguió, más fuerte que cualquier burla, más doloroso que cualquier golpe. En el momento en que la puerta se cerró tras él, alguien exhaló bruscamente. Otra persona murmuró, «¡Wow!». El hechizo que había congelado la fiesta finalmente se rompió. Las conversaciones se reanudaron, los susurros se extendieron como fuego salvaje, y en medio de todo, Mark se alzaba victorioso. No porque hubiera golpeado a Lucas, sino porque Lucas se había derrotado a sí mismo.